Entonces Ezequiel 33, 12 vamos a leer. 33. Ya dimos a 33 y ahora 12. Dice acá: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará. El día que se revelare y la impiedad del impío no le será estorbo. El día que se volviere de sus impiedad y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Bueno, vemos acá que le está diciendo hijo de hombre. Es lo que a él fue revelado. Entonces le dice, hijo de hombre, le dice a Ezequiel. Y ahora me está diciendo a mí. Dice, hijo, dijo a tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que revelare. Porque nosotros vemos acá, ya en 33, vio que tiene que tocar trompeta el atalaya. Así vio que cuando una vez que ya ustedes son conscientes de su pecado, yo ya doy a ustedes, veo que la palabra, y muestra a ustedes su vieja creación, muestra ya el pecado a ustedes, usted sabe ya que es bueno, que es malo. Entonces ya, aunque yo soy justo, veo que yo hago todo me estoy humillando, y si ustedes, aunque yo ore por ustedes, ya no va a librar a ustedes, porque dice, vamos a ir en Jeremías, más o menos 7. Jeremías 7, vamos a leer desde 12. Dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde dice, mora mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho toda esta obra, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, vemos acá, no oíste, y hoy llamé y no respondiste. Vemos acá, todo el tiempo le habla por el profeta, le toca la trompeta a Israel. Y ellos no creyeron y otra vez andaba como ellos quieren. Así también yo que si voy mostrando a usted el pecado, y usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, y vemos nosotros 23 años habló a Israel. Y el Señor es tan misericordioso, como dice, grande misericordia y lento para la ira. La ira de Dios es cuando te saca la presencia. Ya te saca, ya no tenés palabra. Ya no te toca más la palabra, no crees más. Y además ya no podés mismo ya escuchar. Y entonces dice, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y vuestro padre, como hice a Silo, dice. Os echaré de presencia, como eché a todo vuestro hermano,
y a toda vuestra generación de Efraín. Tú pues, dice acá, esto es lo que quiero leer en el 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levante por ello clamor, ni oración, y me ruegue, porque no te oiré. ¿No ve que lo que esto hacen en la ciudad de Judá y en la calle de Jerusalén? Vemos acá, tú pues no oren. Entonces, aunque ora el predicador, ya una vez que ustedes son conscientes, por eso dice acá, tú pues hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, dice, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no será estorbo el día que volviere de su impiedad. Bueno, vemos nosotros acá que aunque uno es justo, está el pastor, vio que está humillándose y clama por ustedes. Pero el día que yo, por ejemplo, todos los días veo que habla usted la palabra, muestra usted el pecado, como hizo Israel, toco trompeta, y ustedes ya son conscientes de lo que es bueno y lo que es malo. Y si usted no se quiere limpiar, si usted no se quiere humillar, no quiere la arrepentión, hay esa incredulidad, y no hay temor, porque por la incredulidad la palabra ya viene, ya no tenemos ya temor, y entonces atropellamos toda nuestra conciencia y seguimos toda clase de pecados, ya no gobierna a nosotros. Ya después viene enojo, ira, malicia, y por la incredulidad. Por eso la incredulidad, lo que tenemos que mucho humillarnos. Después viene ese enojo, ira, ya cualquier cosa ya no enojamos, y esa malicia ya te parece todo, ya todo que te mira mal, todo habla por vos, y ya querés ir nomás ya. Y entonces di al pueblo de Israel, dice, dice, hijo de hombre, a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no librará el día que se revelare. Vemos acá. Entonces, si usted sigue con esa incredulidad y atropella su conciencia, hace lo que quiere, y ustedes ya son conscientes, aunque yo digo que me humillo y clamo por usted, como dice en Jeremías, no ore más, porque no oiré. El Señor no me va a escuchar, eso es lo que dice acá. No va a librar, aunque yo soy más justo y estoy orando por usted, ya no va a librar a usted, porque ustedes ya son conscientes. Por eso la incredulidad a la palabra tiene que humillarse mucho. Ese rechazo, ese enojo, ira por la corrección, ese justicia propia, todas esas cosas tiene que veo que ir humillando ese enojo, ira contra la corrección que tiene. Y entonces, porque aunque yo ore por usted, ya después no me va a escuchar el Señor. El Señor es lento para la ira, pero nosotros sabemos, es una expresión que se aira a Él. Él no se enoja porque el de Satanás es el enojo. Y entonces vemos acá, a Ezequiel dice eso. Pero ahora me dijo a mí, y yo le estoy diciendo a ustedes que después de mi oración usted se tiene que humillar, porque usted ya sabe la palabra, ya sabe cómo salir del pecado. Entonces ustedes, cada uno tiene que luchar ya de su pecado. Cada uno ya se tiene que estar humillando. No quiere decir que si usted se está humillando, que yo no voy a orar. Cuanto más me va a escuchar el Señor, si usted se está humillando, el Señor también mi oración va a escuchar y ciertamente va a ayudar a ustedes. Pero si usted no se humilla y quiere que yo ore por usted, y ya viene el castigo, el Señor está esperando, y ya hizo consciente a usted por palabra, y
Ustedes vio que no cree esta palabra y sigue haciendo, porque por la incredulidad atropellamos nuestra conciencia. Y entonces ya, aunque yo pida por ustedes ya, cuando llega el tiempo, cuando ustedes son conscientes y no se humillan, el Señor saca su presencia y ya ahí ya no puede escuchar la palabra, puede ir de acá. Lo que no vive acá ya, el Señor también vio que no le da más oportunidad, ya no quiere venir más mismo. Entonces ya el Señor vio que, como dice en Ezequiel 3, vamos a leer, Ezequiel 3. Vamos a leer 25, 3, 25. Y tú, oh hijo de hombre, dice, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ella te ligará y no saldrá entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estará mudo, y no será a ello varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubieres hablado, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oiga, el que oye, oiga, y el que quiere oír, no oiga, porque son casas rebeldes. Vemos acá ya, dice, es un símbolo que va a pegar ya la lengua de Ezequiel acá. Y así también yo no voy a tener más palabra. Cuando el Señor trata con ustedes, ya saca la palabra, ya no va a haber reprensión para ustedes. Mientras que hay reprensión, mientras que muestra el pecado a usted tiene que humillarse de esa incredulidad y de ese enojo, ir a esa malicia que tiene, porque cree que por mi maldad yo estoy reprendiendo y estoy persiguiendo a ustedes, ¿entendés? Que yo nomás tomo palabra como palabra de hombre. Entonces esa es la incredulidad. Cree que por mi maldad, porque nosotros sabemos mismo, cuando uno está mal, ¿cómo va a conocer la voz de Dios? Cree que uno por la maldad, le parece que toda la malicia. Yo, por ejemplo, yo tengo que pedir mucho esa malicia y esa maldad, porque muchas veces vos crees que yo por mi maldad te digo. Y eso el Señor me muestra, ese no es discernimiento, sino Satanás te está, haciendo ver así, porque dice que se ha de discernir espiritualmente. Puede ver a todos con maldad, pero ese es satánico, mi amor, esa visión ya es satánico y esa malicia. Y no te equivoques que eso no crea ese que es de Dios, ese que vos ves que hay mucha maldad en mí, por ejemplo. Entonces, cuando yo te estoy hablando, por ejemplo, esa malicia, esa maldad, tenés que pedir mucho para que vos puedas, discernir, que cuando Dios habla en ti, ya no cree más la palabra que es palabra de Dios. ¿Cómo va a discernir? Porque dice, el carnal no puede discernir a lo espiritual. Me va a ver solamente que soy mala. Entonces, eso es lo que te pide mucho. A mí me reveló anoche eso, que te diga. Entonces, que no es de Dios lo que está viendo por mí o por otro, para vos es todo mala. Vos ves todo, te agarra esa malicia y ves todo mal, y ese es del demonio, esa visión no es de Dios. Y entonces, acá mientras que hay Dios reprensión para ustedes, tiene que estar contente y se tiene que jugar esa incredulidad por eso, para conocer la voz de Dios. O si no, te va a agarrar malicia, maldad y enojo, ira. Y ahí creemos que discernimos. Yo discierno, decimos a veces. Yo discierno si es de Dios o no. ¿Y cómo va a discernir si está lleno de incredulidad, de malicia, de enojo, ira? ¿Cómo va a discernir? No podés discernir a uno que te parece a vos, porque Satanás te hace ver que con maldad te está diciendo. No conoces la voz de Dios.
porque vemos nosotros en Job mismo. En Job dice que Job, por ejemplo, en el momento que estaba mal, no sabía que Dios le hablaba a Eliú, sino creía que Eliú por maldad le decía a Dios que le perseguía, le decía su pecado. Y eso cuando nosotros estamos mal, llenos de incredulidad, llenos de malicia, creemos que es palabra de hombre, esa es la incredulidad. Por la incredulidad ya no vemos más, y creemos, y yo de infierno decimos, pero no, esa es satánica, esa visión que tenemos, es satánica, no es de Dios. Entonces, vos tenés que humillarte mucho de esa incredulidad a la palabra, y ese espíritu de malicia, enojo, ir a ver la maldad, ver mi maldad, es porque Satanás te está torciendo la visión. Ese no es de Dios, esa visión, es satánica, y no puede conocer la voz de Dios jamás. ¿Por qué? Porque falta limpieza de incredulidad a la palabra, malicia, ya te viene enojo, ira, y ves todo mal, ves todo mal. Entonces ahora ya veo que, y vemos nosotros, mientras que nosotros veo que hay reprensión para nosotros, es bueno, pero ustedes por la incredulidad mismo va a venir, es normal porque tenemos la dos naturaleza, va a venir enojo, ira por la reprensión, malicia, ve todo mal ya, y cree que tiene razón todavía, y cómo va a ver bien si nos está humillando. Vemos en el caso de ¿cómo se llama? Acá también, le dice Josafat, ¿hay un profeta acá de Dios para preguntarlo? Le dice, si es la voluntad de Dios ir a la guerra, y le dice, sí, hay, le dice, pero a mí nunca me gusta, porque nunca me dice lo que es bueno, ¿entendés? ¿Y cómo le va a decir lo bueno? Si él está en unión con yugo desiguales, con hija de Baal, idólatra, y jamás no le puede decir Dios que bien. Quiere que le diga Dios que el profeta está bien, Dios te va a bendecir. Seguir nomás así en esa unión con yugo desiguales, en idolatría como vos querés. Y entonces vemos nosotros nunca, cuando estamos mal, no podemos discernir lo bueno. Lo bueno te va a caer malo. Te parece que te agarres incredulidad, ya no conoces más la voz de Dios, sino ya te agarra malicia y cree que te persigue porque no te quiere. Escuche bien todo esto, porque eso hay mucho, cuando está mal uno ya le agarra esa incredulidad y ya no conoce la voz de Dios. Y después ya empieza a enojarse y ya le agarra malicia porque está preparado porque no me quiere, me está diciendo a mí porque no me quiere, ya no conoce la voz de Dios. Pero mientras que hay reprensión, tiene que pedir perdón de esa incredulidad, de esa malicia que tiene, de ese espíritu de enojo, ira por la reprensión, de confianza, esa incredulidad porque no conoce ya la voz de Dios. Entonces, y acá mismo vemos primero en 2, por ejemplo, dice, escuchen o dejen de escuchar, dice. Acá dice en el 2:7, le hablará pues mi palabra, escuchen y dejen de escuchar porque son casas rebeldes. Primero, Ezequiel venía hablando, vio que le mostraba su pecado, le daba oportunidad. Así también ustedes. Ahora, si ustedes se humillan o no se humillan mientras que traen, yo tengo que hablar, no tengo que tener temor si que ustedes se enojen. Yo me tengo que humillar, temor de hombre, agradar al hombre, porque ese es bueno decir el pecado de ustedes. Estoy tocando trompeta del peligro de ustedes, porque si ustedes no se humillan, ya sabemos que va a ir a la destrucción. Yo estoy perjudicando a ustedes si yo no muestro el pecado a ustedes, porque ese es el peligro de ustedes. Ese, como ya el otro día leemos también, en el libro dice que estaba, dice, detrás, hay y lamento.
Y en Becha dice. Y entonces nosotros sabemos que de la vieja creación, ese pecado que nosotros tenemos, porque tenemos la dos creación ya ahora, eso si usted no se humilla, ¿quién es? Bueno, quédate quietito, papito, ¿qué? ¿Va a salir otra vez o va a quedar? Bueno, si se queda, tiene que quedar sentadito y no puede estar, vio que, porque estamos leyendo. Vení, Carlito, ahí. Y entonces vemos nosotros acá, le dice a Ezequiel, hablará quiera o no quiera. Y yo ahora, quiera o no quiera, si se enoja a ustedes, yo me tengo que humillar esa incredulidad, respeto satánica. Porque tengo que tener temor de Dios, por eso tengo que humillarme de esa incredulidad. No temor de hombres, porque yo tengo que a ustedes ahora mostrar, tocar trompeta de su vieja creación, porque va a venir lamento y ayes. No hay necesidad que yo tenga aparte la revelación, porque por la palabra es así. Por nuestra incredulidad viene malicia, viene Dios que esa malicia de confiar todo, que Dios no es que habla. Por ejemplo, vio que a veces decimos que Dios va a hablar y empezamos a mirar el pecado del instrumento, la maldad que tiene, decimos, ¿y cómo no va a haber maldad? Ve maldad, porque ya Satanás le hace ver todo mal. Y como dice a los profetas de Baal, le daba espíritu engañoso para engañar ya a Acab, para ir a la guerra, para matarlo. Y así Satanás trae espíritu de engaño y creemos que es de Dios. Creemos que esa malicia, esa maldad que tenemos, que estamos viendo por otro, por el instrumento de la maldad, creemos que es de Dios. Espíritu engañoso ese, espíritu satánico. Por eso tenemos que tener mucho cuidado si esa visión es de Dios o no es de Dios. Cuando hay mucha incredulidad, mucha maldad, entonces ya ahí Satanás mismo tuerce. Y ahí empieza a traer el enojo, ira y malicia te trae. Y parece que ve todo vos. Como Vicky ya tiene esa experiencia y ella siempre yo le hago contar su testimonio por eso. Vicky dice que veía todo acá, hasta qué le va a decir en el púlpito. Te va a decir eso y eso le decía. ¿Cierto, Vicky? Contale un poco tu testimonio, porque ahora hay mucho ese espíritu, para que no confíe nada más lo que ve, que es de Dios. Venía ahí, Dios, que Vicky pone ahí al frente y contale ahí, Dios, que... porque ese dice, confesado nuestra ofensa, dice, ¿para qué? Porque ese pecado, mucho se equivoca por la visión, ¿entiendes? Para que conozca si es de Dios o no es de Dios. A ella le pasaba eso. Ella dice que venía ya de su casa y ya venía sabiendo todo que se va a predicar, ya sabía todo, vio que le va a decir y le decía todo eso. Ahora te va a decir esto y eso le decía. Ya venía y después se enojaba y se iba. Entonces, ese no es de Dios, esa visión. Es satánica, le está torciendo la mente. Decirle un poco cómo era. Cuando salía de tu casa y todo, ya venía revelando a vos. Y cuando estaba acá también. No, que yo a veces estando en el baño, en el lugar donde sea, antes de salir ya veía las visiones de quién va a predicar y qué van a predicar. Y qué es lo que me van a decir. Que yo no le dé importancia a eso, que siga viniendo y que venga nomás. Y que escuche lo que dicen, pero que me mostraba el pecado de la persona en ese momento, que es lo que se le estaba manifestando. A veces hasta me mostraba que paraba, me
mensaje para mí pero directamente. Entonces yo decía, ¿y qué me va a decir entonces si no se ocupa por ella o por él, y si es su problema esto y esto? Y entonces cuando me hablaba ya automáticamente era como bajar una cortina. Y directamente decía, bueno, si me está diciendo esto no es de Dios. Y porque no tenía, primeramente no tenía palabra, y segundo que no me humillaba lo suficiente, aunque hasta ahora no estoy haciendo lo suficientemente que está pidiendo el Señor, pero hoy en día entiendo, aunque me muestre algo más o menos parecido, entiendo que eso le corresponde al Señor la cosa del instrumento, y que yo tome la palabra del Señor, porque me hablaba palabra. Entonces que yo tenía que tomar la palabra, no mirar el otro punto, o me tenía que humillarme yo esa área. A mí me traía enojo, ira, bronca, quería irme, no quería escuchar más. Bueno, me atrasó un montón de cosas, hasta perdí el ministerio y todo por ese motivo. Porque cuando más me decía mi pecado yo no quería escuchar. Y razonaba porque leía muchos visiones. Y me perdí, bueno, ahora estoy que no puedo levantarme porque aún dice fue mucho mi rebelión, mi incredulidad, fue mucho mi oposición, mi rechazo, mi razonamiento, mis quejas, mis murmuraciones. Yo murmuraba sola y me reía sola y me quejaba sola. Y eso, ¿qué me van a decir? Es que esto y aquello. Eso lo que quiere para mí es esto, pero porque ellos están así. Y bueno, y yo miraba todas las cosas revertidas. Y además dice que estaba acá, está escuchando la palabra y le dice, te va a decir tal cosa, y ahí ya le decía así que, y ella ya sabía todo, yo ya sé todo, dice. Entonces ella sabía más de lo que predica, y entonces ya le traía enojo, ira solamente, y eso es lo que te puede pasar, André, por ejemplo, cuando esa es la visión en lo que trae Dios, que sin la palabra. Entonces hay mucho enojo, ira, malicia, incredulidad. O la palabra sola sin limpieza. Eso pasa cuando tenemos fuertemente el talento. Nos muestra. Entonces, por ejemplo, ella le pasó porque ella ya como si fuera sabe más que lo que predica. Y ve al predicador, le ve todo que tiene maldad, y ve todo su pecado, ¿entendés? Y ese no es de Dios, ¿vio? Que entonces vos tenés que humillarte de ese espíritu. Lo que vemos, vamos a leer también en el caso de María, María en número, y eso te mostró un día, me acuerdo que vos me contaste, no entendía ella, le mostró el pecado, pero no entendió otra vez, ella vio que lo que le está queriendo decir ahí el Señor. Entonces acá vemos, deje o no deje de escuchar primero. Quiero o no quiera, yo estoy diciendo a ustedes, y se tiene que humillar de esa incredulidad, de ese enojo, ira por la reprensión. Y después si usted no sigue con esa dureza, va a llegar un momento y ya no voy a tener palabra para ustedes. Aunque hay palabras, ya ustedes ya no va a hacer efecto por ustedes. Ya no va a tocar, no va a creer más, no va a poder, te va a turbar. Te va a traer enojo solamente por la palabra de reprensión, te va a traer malicia solamente. Va a creer todo preparado para vos porque no te quiere, porque te va a tener como palabra de hombre, no va a tener como palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. El número está 11 eso. 12. Y ahora veo que está dando oportunidad otra vez, porque dice que todos los jóvenes va a dar una nueva oportunidad y va a venir otra vez, todo. Pero lo que ahora no se humilla, entonces ya después ya no hay oportunidad, ya le va a bajar el Señor, ya no va a haber más reprensión después, y después va a venir ya el castigo. Ahí ya no va a servir mi oración ni nada por ustedes. Entonces,
Vamos a ver acá en número entonces. Yo me acuerdo que eso a Vicky le revelaba esta palabra de María, pero no entendió otra vez ella, esa era su condición, porque ella se creía que María también era profetisa, y ella se creía que a Moisés nomás va a revelar y a mí no, y cuando tenemos así muchas revelaciones, después Satanás se introduce a la revelación, después vamos a leer también de Josafat, y entonces creemos que ya sabemos todo, como ella dice que terrible fue la visión, y veía toda la maldad, veía todo el pecado del pueblo, y este te va a decir, ahí ya se introduce, porque me acuerdo que un tiempo revelaba también que el espíritu de engaño va a introducirse en la visión, y ya hice ese espíritu de engaño, esa malicia, ¿qué es? Ese espíritu engañoso. Ese enojo, ira, ¿de quién es? Ese espíritu engañoso te está engañando, y ve, y ahí Dios se introduce, Satanás, y te trae enojo, ira, y parece que ve todo, y ya trae incredulidad, cree que el instrumento está ahí, malicia, cree que está preparado para ti porque no te quiere, te está diciendo tu pecado. Entonces tenemos que humillar mucho esa incredulidad, esa malicia, Señor, que tengo ese enojo, ira por la corrección, y mirar el pecado del instrumento, ese espíritu que se introduce en mi visión, y creo que es de ti esa visión. Perdóname ese espíritu de engaño, porque cuando hay enojo, ira, malicia, incredulidad a la palabra, a la visión, ya no cree más a nadie. Entonces cree que sabe más que todo, pues parece que está viendo todo, y ese es satánico. Ya tiene que pedir al Señor perdón de ese espíritu que se introduce, se entreteje con la visión, y cree que es de Dios, espíritu engañoso, te engaña que es de Dios, que vos sabés todo, y entonces por eso no podemos remediar, porque ese es Dios, que es un espíritu, tenemos las dos naturalezas, y Satanás así se introduce. Por eso necesitamos saber la palabra, porque eso no es ahora nomás usted nomás que pasa, sino ya ha pasado a María, ya ha pasado, Dios, que a Josafat. Vamos a ver, no a, ¿cómo es? Acá. Bueno, vamos a ver ahora en número. Y nosotros sabemos que Satanás siempre actúa una forma u otra forma. Y en la palabra ya está todo escrito. No es a ustedes nomás, no es para ignorar la maquinación del diablo. Así trabaja para que nosotros nos creamos la palabra, y tenemos que humillar mucho la incredulidad. Y a Jacob también le pasó esa incredulidad, se creía justo, se creía que Dios le estaba revelando, y que Eliú no era de Dios lo que estaba diciendo, palabra de hombre era, y no conocía ya la voz de Dios por la incredulidad. Por eso son espíritus engañosos. Y si a los profetas les pasa, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Y eso como ejemplo quedó a nosotros, para que no crean todo lo que ustedes ven, cuando ya está viendo, ya ustedes se creen que ya sabe todo, como acá en María, vio que se creía que como era profeta y veía visión, se creía que vio que todo ya veía y sabía todo, y no quiere escuchar más a Moisés. Y eso es lo que le pasó a Vicky. No quería más escuchar al predicador porque ella ya sabe todo, ya le muestra todo, parece. Y así le pasó también a María. Y entonces nosotros, esa cosa es lo que tenemos que pedir perdón, esa incredulidad, esa malicia, ese enojo, ir a mirar el pecado del predicador, cree que ya sabe todo, mayor concepto de sí mismo, sabe en nuestra propia opinión, ese espíritu engañoso que se entreteje en la visión. ¿Número E o Levítico? Y tenemos que tener mucho cuidado de la visión.
Por eso necesitamos la palabra, para conocer este espíritu, porque si no creemos que estamos bien, creemos que es de Dios mismo. Y Satanás, cuando hay incredulidad, cuando no cree que es de Dios lo que está predicando, no te toca, te trae loco ira, te trae, está mirando y ve todo, la maldad del predicador ahí en el púlpito. Eso no es de Dios. Ya cree que no es de Dios. Entonces, ese tiene que tener cuidado, ese espíritu. 12, número 12, léeme un poco desde el principio vos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también con nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy macho, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vemos ahí. Ellos dice, verá en visión, en sueño, habrá profeta, dice. En el pueblo. Verá, dice, en apariencia, porque en figura está ahí viendo en visión la maldad de Moisés, que Moisés andaba con la mujer adulterio, que andaba con la mujer cusita. ¿Hasta dónde te puede hacer engañar? Entonces dice, pero mi siervo Moisés no es así. Y entonces te hace parecer que es un adúltero, que te hace parecer que está lleno de maldad, lleno de pecado la persona. Y a María le pasó eso. Y dice, a Moisés nomás va a dar visión y a nosotros no, dice. Y entonces, nosotros sabemos ahí que por eso la visión tenemos que tener. A María le pasó eso. Sentate nomás. A María le pasó eso. Y eso queda para nosotros una enseñanza. Y usted después ya ahí, María ya no quería escuchar a Moisés. ¿Qué le va a decir si este anda con mujeres extranjeras? Anda en sexo. ¿Qué me va a decir? Entonces ya no quiere, a Moisés nomás va a hablar y a nosotros no. Ya no quiere andar, ya no quiere tener la cabeza como cabeza. Y el Señor le ha puesto a Moisés como cabeza. Y le dice, no, así como mi siervo Moisés, es manso, le dice. Y así nosotros nos hace ver todo en la visión. Ellos le ve que andaba Moisés con la mujer cusita. Y ella ya no le quiere escuchar cuando no quiere ser gobernado ya por Moisés, ya no quiere ser instruido ella por Moisés. Y ahí ya viene oposición también, insujeción también. Y así vio que le pasó a la hermana, vio que acá para que, y ya por eso yo le mando a contar, y se confesaron nuestra ofensa uno a otro, que no es a uno solo. Tenemos que tener cuidado de la visión por eso. Pedir al Señor ese espíritu demoníaco que está introduciendo en la visión en maldades, en malicia, y te cree que es de Dios y ve todo del instrumento y ya no cree más la palabra del instrumento porque ya viene oposición, porque cree que sabe más, que está mejor que el instrumento y sabe más que el instrumento y cree que ya es palabra de hombre, no tomar ya como palabra de Dios. Y ahí ya te saca la cabeza, la confianza en la cabeza. ¿Y quién te va a dar la palabra si ya hay oposiciones? Por eso esto es
espíritu tiene que humillarse mucho, es primeramente incredulidad a la palabra, ese espíritu que se introduce en la visión, enojo, ira, malicia, mirar pecado del instrumento, esos son espíritus engañosos, Señor, y no puedo ver, Señor, bien, no puedo discernir al instrumento, Señor, en esta condición. Perdóname, eso continuamente, porque eso es lo que te pasa, lo que pasó a Vicky y a María también. Acá vemos ya, no es ahora a ustedes nomás, ya está en la palabra que es peligroso ese espíritu de tomar. Entonces ya está bien que ahí viene la desconfianza y ahí puede quedar sin cabeza ya. No hay quien te pueda dar la palabra. Moisés ya no le puede dar porque ya no cree más. Dice, a Moisés no me va a dar la palabra, dice. Y Cristo puso a Moisés como libertador, como cabeza. Y así también ustedes tienen que, ese espíritu engañoso que tiene, cree que es de Dios, que sabe todo. Y ya trae incredulidad solamente y malicia a ustedes. Y ahora vamos a ver de Josafat. Me parece que está en Crónica eso. Segunda de Crónica, me parece. ...18 por ahí. Segunda de Crónica 18. Vamos a leer parte por parte nomás, pero eso es bueno que usted lea todo después, para que tenga una enseñanza. Vemos 18. 18, 6, lee un poco. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Ese es Micaías, hijo de Ibla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Vemos acá, le dice, no hable así el rey, le dice. Él preguntaba si hay algún profeta. Y cuando hay profetas del Señor, cuando nosotros estamos mal, entonces no te va a gustar mismo lo que te dice, porque te va a mostrar tu pecado el profeta. Siempre va a mostrar el pecado, porque esa es la función del predicador. Entonces no te puede decir bien. Entonces te trae incredulidad, malicia, enojo, ira, ese espíritu engañoso que se te entreteje por la visión. Y vos parece que ves todo como María veía todo el pecado, parece, de Moisés. Y ya después ya no quiere escuchar a Moisés, porque ya sabe todo, parece. Porque puede haber profeta, dice, que ve visión en apariencia, dice. Pero no así con mi siervo Moisés, que es manso. Trataré cara a cara. Con nosotros ya cara a cara el Señor está mostrando el pecado y vamos a ir humillando. Ya vamos a ir sintiendo el poder de Dios, la limpieza. Ya estamos ir despojando nuestro pecado. Ya la palabra mismo ya nos dice a nosotros y ya va tratando para ir humillando. Entonces por eso dice, como dice en Corintios, no puede nadie discernir al espiritual. Por eso, cuando hay usted incredulidad a la palabra, malicia y ve todo lo mal, ve todo nuestro pecado, esa es satánica. Y ya no tiene desconfianza, ya no sabe más que es la voz de Dios. Acá mismo vemos que acá vio que dice, nunca me dijo lo que es bueno.
ya no quiere que le diga nada, vio que el profeta. ¿Por qué? Porque está en el pecado. Y acá dice, después que mandó espíritu engañoso, dice, acá en 19 me parece. Desde 18 lee un poco, mi amor. Entonces le dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces había un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. El Señor es permisivo del Señor por cuanto Él no cree la voz del profeta. Entonces ese espíritu engañoso. Entonces por eso tiene que tener mucho cuidado de ese espíritu de engaño, ese espíritu de incredulidad, maldad, ira, malicia, que se introduce en la visión de mirar pecado del instrumento. Y ahí ya te trae incredulidad de confianza, y ahí te saca ya, la palabra mismo te saca, porque ¿quién te va a guiar ya en la palabra? Como dice María. María dice, a Moisés nomás le va a dar y a nosotros no. Ya cree que sabe todo. Y ese espíritu es muy jodido. Acá espíritu engañoso. Dice, el Señor mismo permite, dice, y dijo, saldrá y seré un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Vemos ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de esto. Ese espíritu engañoso de malicia, de incredulidad, no conoce ya la voz de Dios, sino está mirando todo el pecado. Vos ves que acá, por ejemplo, veía al profeta, no le gustaba lo que le decía, porque él le mostraba su pecado. Y eso, espíritu, tenemos que tener cuidado, como le pasó a Vicky, que está contando, que dice, confesado uno a otro nuestra ofensa, y ahora está confesando ella para que a usted no se descuide, no le pase lo que a ella le pasó. Por eso ella después hasta se enojó mucho tiempo, ella hasta bajó del ministerio, hasta totalmente le vino mucho castigo, mucho sufrimiento por eso, por ese espíritu que le introduce. Entonces, y aún le revelaba el Señor, le daba por palabra, me acuerdo de María, y no entendía. Porque en ese momento no entendemos, y no se endurezca usted, es incredulidad la palabra, está advirtiendo ahora, y se tiene que humillar de ese espíritu, lo que ese espíritu, no a todos ciertamente, a vos también igual te tenés que pedir mucho ese, porque vos tenés mucha visión, Andrés también tiene mucha visión, ahora que vos también tenés visión, tenés que pedir ese espíritu que no se introduzca con espíritu de engaño, y cuando tenemos mucha visión, después ya se introduce Satanás, y ya no creemos la palabra de Dios, ni nos interesa ya la palabra de Dios, no sabemos ya la voz de Dios, hay mucha incredulidad, y cuando viene la incredulidad se introduce la malicia, enojo, ira, mirar pecado del instrumento, y te parece, ve todo el pecado, ve todo mal al instrumento. Es jodido cuando ven todo mal al instrumento. Tenga cuidado de la visión. Entonces, por eso es necesario, para que sea clara la visión, humillarse de esa incredulidad a la palabra, ese espíritu engañoso que se puede introducir en ustedes. Tenga cuidado de la visión. Por eso me tiene que contar la visión. Entonces tenemos que ser unidos, y entonces yo por palabra para invalidar si es de Dios o no es de Dios. Pero si hay en ustedes mirar pecado del instrumento y ya hay incredulidad, no es de Dios. Ya está impidiendo ahí para que usted tome la palabra, ese no es de Dios, está introduciendo ahí espíritu de engaño, y cuando está enojado, porque ve esa visión, ya está enojado con el instrumento o con quien sea, ya no es de Dios, ya es satánico.
Empiece a tener cuidado de la visión. Por eso tiene que... Cuando pasa eso tampoco quiere comprar más, porque llega un momento que ya demuestra también que lo que están escuchando los instrumentos, que ya decir para nada. Ya, después ni querés contar, querés guardar y quedar con ese espíritu que vos tenés razón y ahí menos podés salir. Vos, por ejemplo, uno puede decir que no, yo no cuento si no me cree, va a decir que es de Satanás. Y ya empieza a querer guardar en su alma y ya no cuenta. Y entonces, ¿quién te va a sacar de ahí? Solo tu pastor te puede quitar por la palabra. Pero si vos guardás ese y que crees que es de Dios y ya te enojas, guardás ese rencor, guardás, va a decir que el espíritu satánico no es de Dios. Tenga cuidado de eso. Por eso mucha palabra y mucha limpieza de ese espíritu de incredulidad, espíritu engañoso, enojo, ira, malicia, ver el pecado del instrumento y ya no te gusta más la palabra, ya toma un poco a tu cabeza, te quiere dejar sin cabeza, te quiere sacar esa palabra, te quiere sacar Satanás, ya no, no hay quien te pueda dar la palabra, vos sabés más que todo, ya sabés todo. Entonces tenga cuidado de ese espíritu engañoso, porque cuando hay, como dice acá, mandaré, dice, por cuando no quiere escuchar a los profetas que le exhortaban, entonces ya vio que le dice, nunca me gustó porque no me dice lo que me gusta. Y ya no te va a gustar lo que, cuando te muestra tu pecado, ya va a traer enojo, ira solamente, y va a traer malicia, porque va a decir, ese por maldad me dice. Ya no cree a nadie. Vos crees que vos nomás tenés la verdad. Y te está ya entrando espíritu engañoso para que vos no tengas palabra. Y tenga cuidado de ese espíritu y pida al Señor perdón. Señor, guárdame ese espíritu engañoso, ese espíritu de incredulidad, malicia, que tengo por el siervo que veo todo el pecado y se cree que usted sabe todo. Y ya no quiere escuchar la palabra cuando usted no entiende ya la voz de Dios y parece el predicador está gobernado de Satanás, que es muy malo, que parece que preparado para ustedes nomás por la maldad. Ese no es de Dios, no es de Dios. Tiempo me acuerdo, vio que hasta nos daba a nosotros, vio que tal cosa en la revelación y nosotros no teníamos mucha experiencia todavía de eso. Y no era ese el mensaje. Dice, tal cosa tenía que predicar. ¿De acuerdo? Y ahí, pero ¿cómo? Si yo mismo no podía hablar, ahí vio que si no me podía dar revelación el Señor si no es de Dios. Hay mucho, tenemos que tener cuidado. Y entonces, y me quedaba con esa, no sabía qué voy a hacer. Y pedía perdón al Señor y después me dice, no con la visión, me dice, yo tengo que ser gobernado, Cristo en mi cabeza. Entonces ahí me da otra vez, pero no entendía bien tampoco, y tenía mucho temor, no sabía qué voy a hacer. Cada vez viene la revelación que no era ese el mensaje, pero Dios me daba eso. Y ahí es el espíritu engañoso. Tenga cuidado de eso. Y entonces y se cree lo que ve eso, cree que Dios no habla en nosotros. Entonces vamos a ser gobernados de la visión de los niños. Y ahí se introduce espíritu engañoso. Y entonces esa cosa tenemos que tener mucho cuidado. Y vemos, dice mismo acá, yo lo hará así porque Él va a permitir, dice. Y por eso ustedes se tienen que humillar mucho cuando vienen ya, no cree más la palabra y se cree que sabe todo y de todo, pero te trae maldad, ira, te trae malicia y te trae incredulidad, ya no cree la palabra, ese no es de Dios. Tiene que saber que espíritu engañoso, puede ver, pero ese no es de Dios, está introducido, mezclado con espíritu satánico. Y vemos nosotros entonces como mientras que hay entonces mientras que usted está
quiera o no quiera, yo tengo que dar a usted. Está dando oportunidad, se enoja o no se enoja, tengo que dar, porque ese es mi deber, tengo que tocar trompeta. Y después ya queda en la mano de ustedes. Si usted no se quiere humillar, después ya ni mi oración va a ser escuchado ya, porque el Señor no me va a escuchar, porque sabiendo ya hace. Entonces ustedes se tienen que humillar mucho de ese pecado y de toda clase de pecado. Si enojo, ira por la corrección, por ejemplo, trae incredulidad, razonamiento, enojo, ira por la corrección, tiene que pedir mucho perdón, porque muchos dicen, no, yo discierno si es de Dios o no. ¿Cómo va a discernir si está lleno de incredulidad, de enojo, ira? ¿Cómo va a discernir si es de Dios o no? Acá, por ejemplo, ya no discernía si es de Dios o no es de Dios. Entonces, y vemos también nosotros Job. Vamos a leer Job 33. Te oscurece mismo Satanás cuando ya no cree más. Hay mucha incredulidad en nosotros. Te oscurece la mente ya no puedes discernir. Cuando no crees la palabra, cuando no crees la reprensión, te trae enojo, ira, te trae malicia. Ahí actúa Satanás, el espíritu de engaño ya. Y ahí se tiene que humillar ustedes. Porque el Señor por algo pone una cabeza. O si no va a poner todo a ustedes por cabeza. Pero como usted tiene visión nada más y no tiene todavía, Dios que palabra. Entonces, en cuanto usted se opone a la palabra y se opone que tenga una cabeza, quiere andar sin cabeza, cree que sabe todo con la visión, ya ahí, ya es jodido, ya se está introduciendo espíritu engañoso. Pero esto no quiero decir que a ustedes tengan incredulidad y no crean mala visión. Tenemos que humillar nada más para que sea clara la visión, para que no se introduzca espíritu de engaño. Pero cuando hay incredulidad, por eso por la incredulidad la visión, ese espíritu de engaño, malicia, te trae enojo ya, ese ya está introduciendo Satanás. Por eso tenés que tener mucho cuidado. Está mirando que está el instrumento lleno de maldad, ira, vos ves en la apariencia. Y ahí ya no querés tomar, cree que Satanás está hablando en el púlpito. Ahí ya no es de Dios, te está queriendo sacar la palabra. No quiere más que tome la palabra. Ahí ya se está introduciendo, no podés discernir. Entonces por eso yo que tenga cuidado de la visión. Acá por ejemplo dice en el 33:8 que también por la incredulidad no conocía la voz de Dios y creía que le perseguía, creía que era palabra de hombre. Cuando usted ya no le toca, cree que es palabra de hombre, no conoce la voz de Dios en el púlpito, cree que te revela por maldad, ya ahí no es de Dios esa visión, es satánica. Ya tenés que humillar esa malicia, de esa incredulidad que tiene. Señor, no me toca esta palabra, creo que es palabra de hombre. Y ahí ya se está introduciendo ese espíritu de engaño. Vamos a ver en el 8, léeme. Es cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decías, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí usted buscó reproche contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló por mi senda. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé. Reprenderé. Responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Amén. Vemos acá, el mismo profeta le pasó esto. Él dice, le dice Eliú, de cierto tú dijiste a mi oído, dice, al oído mío,
y yo oí la voz de tu palabra que decía, yo soy limpio sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Y ahí la justificación también viene. Si el Señor me está mostrando, decimos, no justificamos, no creemos que es palabra de Dios que dice al instrumento. Él no conocía esa incredulidad. No conocía la voz de Dios ya. Cuando a ustedes ya parece que el diablo está hablando en el predicador, ya tiene desconfianza, está viendo el pecado y ya no te toca más la palabra, sepas, y te está justificando, cree que vos sabes todo. ¿Qué me va a decir esto si a mí me muestra todo Dios? Ese es satánico. Entonces acá lo que le pasó, él se creía que limpio y perfecto, que no tenía pecado, que ese pecado de incredulidad, de malicia que tiene contra el Dios, tenía malicia que le perseguía porque no le quería. Esa es la malicia, y eso es lo que trae primero la incredulidad. Cuando se introduce Satanás te trae malicia, parece que nadie te quiere. Vemos nosotros cuando uno está mal, parece mismo que todo te mira mal, que nadie te quiere. Uy, dice, ¿cómo hay maldad acá en este pueblo? ¿En donde no hay maldad? Sabemos por la palabra, pero ya empezamos, Dios, que creer que nosotros ese de Dios, esa visión, y empezamos ya a traer bronca, ira. Ya no podés escuchar, no podés aguantar ya acá. Ya no podés estar con los hermanos, ya te forma divisiones, maldad, porque todo te mira mal y nadie te quiere. Esos son espíritus de engaño. No tienes que creer que es de Dios. Se está introduciendo Satanás en tu visión. Pedí al Señor, cuando es así, Señor, perdóname. Igualmente, aunque no tiene, alguno no tiene visión. Yo que cuando está mal le pasa eso. Parece que todo no le quiere, le mira todo mal, todo lo que le dice, todo le cae mal. Y ese satánica, ese espíritu se está introduciendo, ese espíritu de engaño en ti. No cree que ese es de Dios, no crea que vos tenés razón, pedí sin incredulidad esa malicia. Hay mucha malicia en nosotros. Esa malicia, justicia propia, cree que vos tenés razón, te justificás. Y cuanto más tiene uno visión, cuanto más se introduce muy fuerte eso. Y eso no es para murmurar nosotros, para ignorar, porque se ha pasado a Job, se ha pasado a María, se ha pasado, Dios, que vemos nosotros ya cuántas partes estamos leyendo ya a Acab por su desobediencia. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros? No es el mismo demonio que luchaba contra nosotros, ellos lo que luchan contra nosotros. Nosotros tenemos la cruz ahora, tenemos nosotros ahora, Dios, que en libertad para pedir al Señor perdón de ese espíritu para que quite esa incredulidad, esa malicia a la palabra, ese espíritu de mirar pecado ajeno, ese espíritu que se introduce en malicia, en maldad, cree que todo no te quiere, te mira todo mal, todo te habla todo mal, todo ve como malo a tu hermano. Ahí ya está jodido, que nadie es malo. Todo es malo, vos solo está bien. Entonces, ahí ya está mal, se está justificando, justicia propia tiene que pedir. Todo vos sabés, todo vos sos bueno, vos tenés toda razón, sabés todo, pero nadie, todo es malo. Vos ves la maldad de todo, te agarra esa malicia, son espíritu engañoso, como dice, pero permisivo del Señor para que vea lo que hay en ti. Pero si vos dejas, no te humillas. Ahora está tocando trompeta, y es que se tiene que humillar de ese espíritu de incredulidad y de malicia. Justicia propia, tres pecados y enojo, ira por la reprensión. 4 pecados. Primero es incredulidad a la palabra. Segundo, mirar el pecado del instrumento, que todo es malo para sí. Maldad, ira, ese espíritu engañoso, malicia, justicia propia. Te justificás, vos crees que tenés razón, no tenés por qué pedir perdón. Ellos lo que tienen que pedir perdón porque la maldad que yo veo, y yo veo todo, discierno todo. No discerne, te está engañando Satanás. Ese espíritu es muy
se esconde mucho en nosotros y empiece a humillarse de eso. Hoy está tocando sobre ese espíritu el Señor, porque hay mucho al pueblo, y ve visión y ve el pecado de otros, todo hermano, le agarra que nadie le quiere, le agarra celosía también, nadie le quiere, todo le mira mal, todo es malvado, pero uno se siente, Dios, que limpio. Yo veo todo, discierno todo. Ese discernimiento no es de Dios, es satánica. Ahí está cerrando tu mente, Satanás. Y entonces, acá le dice, he aquí en esto, le dice en el 12. Y acá dice en el 10 mismo, he aquí, él dice, creía acá, Job, él busca reproche contra mí y me tiene por enemigo. Me busca ya, vio que esto me busca ya pelear, está preparando para mí mensaje, usa la palabra de Dios para decirme, ni conoces ya la palabra de Dios, ya te agarra esa malicia y esa justicia propia, ya no crees, no conoces la voz de Dios, ya no querés escuchar, como María dice, a Moisés no me va a dar y a mí no, tú sabes todo, como le pasó a la hermana Betty. Y ella sabía todo. ¿Qué le va a decir? ¿Qué mensaje va a dar? ¿Qué pecado le va a decir? Y todo ya sabía cuando llega acá. Y esto, y esto, y esto. Y cuando viene, ya ese espíritu engañoso que se introduce, cree que ya sabe todo y no quiere escuchar la palabra. Y si no quiere escuchar la palabra, va a creer que es de Dios. Está mirando todo, ya ve todo el pecado del instrumento. Y ese cree que es de Dios. Son espíritus engañosos, son satánicas. La visión es, tenga cuidado de la visión. Y cuando te traen esa incredulidad, ya no querés escuchar a nadie, endurece tu corazón, y ya te trae enojo, ira, te trae malicia, que todo no te quiere, todo es malvado, pero vos estás bien. Todo ve la maldad de todo. Es espíritu engañoso. Y dice acá, y me tiene por su enemigo, le dice por el hijo, y puso mi pie en seco, y vigiló toda mi senda, todo mi camino, todo, no puedo hacer nada acá, cada momento me reprende, y son todos malicios, y mejor cuanto más te reprende, cuanto más te muestra el pecado, como Satanás se está introduciendo mejor. Pero cuando no hay más reprensión, ahí tiene que apurar. Cuando ya me emudece a mí, ya no hay reprensión para ustedes. Es porque el Señor ya está alejando de ustedes. Ya no va a tener oportunidad. Ya va a venir el castigo. Por eso es bueno saber, para descubrir la palabra, por la palabra va a ir descubriendo cómo Satanás se introduce hasta en la visión. Tenga cuidado cuando ustedes ya ve todo el pecado en el púlpito y ya nos sirve esa palabra que está dando a ustedes, ve la maldad. Y a vos, por ejemplo, ese te pasa muy fuerte, vos mismo me contás, muy fuerte te pasa. Y ese, por eso el Señor está dando, y a vos también te va a venir ese espíritu. Entonces tenés que tener mucho cuidado. Esa incredulidad pedicha, esa incredulidad a la palabra, ese espíritu engañoso, Señor, que se quiere introducir, y te va a venir malicia, justicia propia. Y creo que es de Dios, Señor. Por eso ustedes me tienen que contar la visión, si es de Dios o no, para que yo pueda, Dios, que después, Dios, que pueda, Dios, que lo que es de Dios, pueda, Dios, que yo decida al pueblo y pueda orar por el pueblo. Y lo que no es de Dios, para decir a usted, para que usted se esté humillando, que no sea por causa de que usted guarde esa visión, después se cree que es así, y después ya guarda, y después viene el espíritu engañoso, sigue, y después le trae mucha malicia, mucho enojo, mucha justicia propia, y saca la presencia de Dios de ustedes, porque estos son pecados. Entonces el Señor quiere esa incredulidad, primeramente la palabra no me gusta, no me toca. Mira el pecado del instrumento, Señor. Creo que todo es malo. Todo Dios me persigue. Malicia ya. Nadie te quiere. Me persigue. La reprensión no es.
Dios que te persigue. El Señor te ama y por eso te está mostrando el pecado. Eso, cuando tomas la reprensión que todo te persigue, esa es la malicia. La malicia es cuando parece que nadie te quiere. Ve todo como malo. Señor, veo todo como malo acá. Que hay una maldad. Que nadie habla a Dios. No veo un cambio. Y algunos dicen, no veo cambio acá. ¿Quién acá? Como vos me decís siempre. Vos, por ejemplo, decís siempre, pero yo no veo acá ninguno que tiene poder. Y parece que vos ves todo. Vos nomás lo que puede todo. Y ese es satánico, ese pensamiento, esa malicia, esa incredulidad. Ese espíritu engañoso, Señor. Como veo todo que nadie, ¿y cómo va a ver? No puede discernir porque está carnalmente. Se tiene que humillar todo de eso para que lo vea bien. Ahí va a ver todo bien, lo bueno. No ve lo bueno sino lo malo nada más. Entonces ese espíritu engañoso, ese espíritu de malicia, ese espíritu que se está introduciendo en mí, me está engañando, Señor, ese espíritu de incredulidad, no veo, Señor, lo bueno acá, sino veo lo malo nada más. Vos ves todo lo malo acá, pero lo bueno no ves porque son espíritus engañosos. Y cree, a esa justicia propia quiere decir eso, que te cree que vos ves todo y vos nomás sabes todo, vos nomás vio que cree que es de Dios todo y vos ves que no pasa nada, no hay acá, todo es malo. Esa es la malicia, justicia propia, bebé, que vos parece que vos sabes todo, te justificás y que todo es malo, que no ves acá lo que el Señor hace. Y no puede ver porque se ha de discernir espiritualmente como humillándose. En la cruz va a discernir y después va a ver todo bueno para vos. Por eso ese espíritu de engaño que se introduce en tu visión, que cuando ves todo malo, cuando te trae malicia, que todo es maldad acá y no ves cosas buenas acá, te viene cuando te atormenta malicia, justicia propia, incredulidad, Señor, espíritu engañoso que se introduce en mi visión y veo todo lo malo por mi hermano y no veo lo bueno. Y acá le pasó también a Job. Y entonces, si no te humillas de esto, después, ¿quién te va a dar la palabra? Si ya no cree macho, como le pasó a Dios. Él ya se sabía todo. Entonces estaba la palabra y ya sabía todo, de toda la maldad, todo era malo, pero ella vio que nadie le puede instruir, ya no cree más la palabra. Como dice María, a mí no, a Moisés no le va a dar y a mí no. Y ella sabía todo. Y ese es jodido. Por eso cuando no cree más la palabra, cuando no toca más y toma ese malicia en ustedes que nadie le quiere y ve todo mal a todo nomás. Y ustedes se sienten, vio que cree saber todo, que usted está bien todo. Ese vio que ya es espíritu engaño. Así se manifiesta el espíritu engaño, teje en la visión. Entonces, hoy nos está dando a nosotros eso. Y acá vemos, dice en Ezequiel 33, 33:5 vamos a leer. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Vemos acá. Ahora está tocando trompeta, es la palabra de Dios. Está mostrando el pecado, la incredulidad, la malicia, justicia propia, mirar el pecado del instrumento. Ese espíritu engañoso cree que es de Dios. Te trae enojo ir a ver toda la maldad de otro y no ve lo bueno que hay acá. Todo lo malo. Entonces, ese no es de Dios. Y el Señor está tocando trompeta. ¿Cómo Satanás atropella a ustedes? ¿Cómo Satanás viene a engañar a ustedes? Ese es el peligro. Y por eso va a venir lamento y hacha. Solamente sufrimiento. Solamente muerte trae. Canto de fúnebre. Quiere decir lamento y hacha. Ese canto de fúnebre, como dice en el otra versión. ¿Y cómo es el canto de fúnebre? Tristeza, amargura, luto solamente. Solamente tristeza. Dolor. Puede venir muerte. Puede venir, Dios, que tristeza, desesperación. Puede venir en tu familia muerte, a ti también. Y entonces, esa es la vieja creación, ese espíritu
Si nosotros seguimos permitiendo, va a sacar la comunión de ustedes, no va a creer más esa palabra, ese espíritu de engaño, ese espíritu de malicia, mirar el pecado, todo es malo acá. Pero vos, y no conoces más la voz de Dios, esa incredulidad no te toca más. Te trae reniego, ira, ve todo solamente el pecado del instrumento, que es muy malo, que es muy mala. Y a vos, por ejemplo, te pasa muy fuerte, que yo soy muy mala. Ciertamente en una medida hay maldad en mí, pero no es como usted está viendo, ese es satánico ya, ese es satánico ya. No es de Dios esa visión. Ciertamente por la palabra sabemos nosotros que soy hombre, ¿cierto? Y entonces que hay maldad en mí, en una estatura, pero vos ya me ves esa visión satánica. Y entonces ya no puede creer lo que yo digo, ¿entendés? Y no ve cosas buenas ya. Es que todo es mala, hay una maldad. Pero por la palabra sabemos que hay maldad. Pero nosotros vio que tenemos que amar, tenemos que, vio que sabemos que el instrumento el Señor pone y va a ir tratando, vio que, pero no es como vos ves, ese que vos ves ya es satánica, no es de Dios. Y tenés que ya pedir perdón de ese espíritu, Señor, que estoy viendo, ese espíritu engañoso. Ese no es de ti, Señor, esa maldad, ira que veo a mi hermano. Perdóname, ese espíritu de engaño, malicia que tengo, que todo es malo y no veo lo bueno acá. ¿Y cómo va a haber? Mientras que vos no te humillas de eso, y tenés que humillarte continuamente porque es muy fuerte. Y vos también, Dios que guarde, tenés cuidado, eso, todo lo que tiene visión y lo que no tiene también. Vemos nosotros que Jeremías, vos tienes mucha maldad, entonces mucha incredulidad, mucha malicia, justicia propia. Malicia te tiene que nadie te quiere, te trae celosía, nadie te puede reprender, enojo, ira por la reprensión, tener cuidado. Y así a todo, Eddie, todo, Julio, todo. Tenemos que, por algo viene el Señor, está tocando la trompeta, la palabra con ese pecado te dice que hay en ti, ese de tocar trompeta, mostrar el pecado, así viene el peligro, puede perder comunión, se puede destruir, vio que ustedes, así atropella a Satanás, con esa incredulidad, malicia, justicia propia, espíritu engañoso se introduce y cree que es de Dios, y le trae enojo, ira, tormento, y dice acá, sonido de trompeta yo, y no se apercibe. Si ustedes no se apercibe, como dice, en Mateo dice, si no la hace, dice, si escuchare esta palabra y no la hace, y acá dice, no se apercibiere. ¿Y cómo no apercibimos? Cuando nos pedimos perdón. Ahora vio que vino la palabra de ese espíritu. Y si usted no se humilla, cree que no hay en ustedes eso, está vio que confiado en lo que usted está pensando en este momento. Entonces, y nos pide perdón, que no es para ustedes la palabra, es para todos la palabra, porque una medida tenemos toda esa malicia, esa incredulidad, espíritu engañoso. Entonces, justicia propia, enojo, ira por la corrección. Y si usted no se humilla de eso, después va a venir Dios, Satanás, y Dios va a ser destruido. Y dice mismo acá, dice, más el que se apercibiere librará su vida. Si usted se humilla, toma la cruz. Nosotros ahí hacemos la palabra, ahí veo que empezamos, en la cruz se hace la palabra, se apercibe, se guarda. En la cruz está nuestra protección cuando, sí Señor, este pecado está en mi incredulidad, malicia, justicia propia, enojo, ir a mirar todo el pecado del instrumento y de todo el pueblo, esa malicia que te parece que nadie te quiere, celosía, enojo, ira por la reprensión. Esos son espíritus engañosos, no tiene visión buena, la visión es oscuro, tiene la luz como tiniebla, tiene la luz la cosa buena, tiene como tiniebla, ya no ve. Y dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no lo tocare trompeta, el pueblo se le apercibiere, no se apercibiere. Y viendo la espada, hiriendo de él a alguno, esto fue tomado por causa de su pecado,
pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Si yo no digo a usted el pecado, yo por eso tengo una responsabilidad de decir a usted el pecado, cada momento y cada instante, porque me va a pedir cuenta si usted después igualmente se va a derramar usted lo que se va a destruir usted por su pecado, y después me va a pedir cuenta, porque usted no lo sabe. Yo no toco trompeta a ustedes, yo no le digo el pecado a ustedes para que ustedes se humillen, y me va a pedir cuenta. Yo tengo grande responsabilidad, por eso tengo que humillarme de esa incredulidad a Dios. No tengo temor de Dios, tengo temor de hombre. Quiero agradar a usted, respeto satánica, que no veo el pecado de usted que va a destruir a ustedes, y no quiero reprender eso. Yo que el Señor yo tengo que humillar también para reprender, para estar acá como un león cuidando la obra del Señor, que lo que quiere cometer algún pecado, alguno tiene algún hábito, igualmente vio que en la pasión, otro vio que quiere venir acá, vio que a tomar posesión, vio que a hablar pavada, hora y hora, está hablando pavada, como el otro día, por ejemplo, ya enseñé un poquito a ustedes. Viene a veces los carnales y viene, vio que a dar palabras. Y usted tiene palabras suficientes para escuchar. Y está escuchando y por ahí suelte la palabra. El otro día, por ejemplo, Dios se dieron una palabra, una hermana que está fuera de la comunión y está en rebelión, y viene y dijo a un hermano, a Walter justamente, bueno, tiene que pedirle, dice, porque ella no tiene esa experiencia, entonces no tiene que pedir perdón nada más, y no tiene que pedir mucho de la hechicería y eso, tiene que pedir perdón nada más. Pero por algo el Señor muestra específicamente la hechicería, para que se pueda nombrar, para que pueda dar la cabeza al diablo. Y por algo está mostrando, pero mucho lo que no tiene esa experiencia y le sirve de tropiezo a él, él dice que no quería, el Señor le mostraba la hechicería, cómo le hacía a él, y él no quería orar más, no quería nombrar más la hechicería, sino quería, bueno, está bien que pida perdón, pero a él le está mostrando por algo para que pueda pedir justamente de eso y después pedir perdón, porque también podemos nosotros nombrar la hechicería sin perdón también, eso tampoco nos vale, pero la hechicería cuando nos muestra el Señor es por algo, y después ahí pedir perdón, porque ¿por qué no entra por nosotros? Porque es nuestra naturaleza, esa confianza, esperanza, la hechicería, tener temor de esa hechicería que te derrote, y pedir específicamente ese espíritu que te está atacando, porque el Señor por algo muestra, y otro no tiene talento, y al no tener conocimiento le da mal consejo. Y el hermano dice que ya oraba, ya no nombraba porque tenía temor ya. Entonces pedía nomás perdón, está bien que pida perdón, pero el Señor por algo le está mostrando, y después te va a sacar esa visión. ¿Por qué? ¿Para qué te va a dar? Si vos, Dios que te está diciendo, está en ti, eso se está haciendo por vos, y vos no especificaste ni un poco, entonces, ¿para qué te vas a dar visión? Entonces vas a pedir perdón nomás, y entonces eso no te va a servir, ese que te da la visión. Entonces por eso, cada uno no tenemos el mismo talento, y esa hermana, no tiene esa visión de la hechicería, y entonces le instruyó así, y entonces por eso hay mucho perjuicio. Por eso usted tiene palabras suficientes acá, usted tiene que orar y humillarse, mientras que está la palabra, ponga la palabra, que tenemos un montón acá, y lo que está mal tiene que orar también, que no tome posesión de dar la palabra, y está vio que está la palabra acá, y muchas veces viene invalida lo que acá se está enseñando, o otro viene y habla de su carnalidad y se sienta a tomar mate y pierde tiempo. Eso es lo que usted tiene que tener cuidado de eso. Vio que lo que viene acá tiene que venir
a escuchar la palabra, tiene que poner usted y orar para que no hable esa persona, no venga a ejercer acá pecado. Por ejemplo, muestra el otro día también el chico, vio que de acá al lado, él vio que es muy carnal y viene, pero él no quiere escuchar la palabra, no quiere venir a orar. Entonces usted no tiene que dar entrada a él para venir a tomar posesión en su vagabundo, de perder tiempo a usted, sino cuando apenas viene, vamos a orar, vamos a poner la palabra, no le dé entrada, y ni entre ustedes mismos, ni entre ustedes mismos cuando quiere hablar pavada, empiece a poner palabra, y empiece a escuchar la palabra y estar orando todo. Ayúdense todos juntos, porque usted tiene acá grabado la palabra, por eso cada uno ya tiene el mismo grabado. Se quiere hablar pavada toda la noche y está que perdiendo tiempo a la noche, por ejemplo, se acuesten y hablan uno y otro está hablando pavada en vez de escuchar la palabra, y yo pongo palabra y no escucha a nadie ni no ora tampoco. Ese es pérdida de tiempo. El que hurta no hurte más, dice. Empieza a humillar y se habladuría, que quiere hablar pavada y no quiere que tiene que estar escuchando la palabra y orando mientras tanto, o lea la palabra. Hay cada uno para sí, no para otro, sino para sí. Esté leyendo y esté orando ahí. Mucha oración, mucha palabra, no pérdida de tiempo. Por eso, todo lo que quiere perder estaba hablando pavada, que toda la noche. Y se quiere, y que se siente cuenta, habla pavada, habla cosas naturales. Y eso es pérdida de tiempo, no tiene comunión con el Señor. O habla de chica, habla de esto y esto y esto. Juan, por ejemplo, ya está ahora hablando nada más de sus pasiones, de sus sexo. Y ustedes tienen que enseguida poner, vamos a escuchar, hermano, palabra y vamos a orar para que se avergüence ese espíritu, para que se dé cuenta lo que hay en él. Que no tome posesión acá ningún pecado. Ustedes me tienen que ayudar como José. José tenía 17 años, la mala fama de su hermano, y uno que me quiere ayudar, ya le persigue a eso. Uno que quiere cuidar acá, ya empieza a perseguir, porque es mala, porque esto. El otro día, por ejemplo, había un gran chisme acá, que está bien rota su estatura, ¿sí? Hay maldad en ella, porque también empieza a recibir, pero tiene ese deseo, ya se está humillando y tiene ese deseo de guardarme, cuidarme ¿cómo es? El grey de Dios, la obra, el trabajado. Entonces, esa es gran cosa como José, y el Señor le va a hacer grande vestidura así, pero Dios empieza a murmurar, dice, con maldad, dice, y se enojan todos. Había un gran chisme, y él está equivocado, porque ella, lo que cuenta su testimonio aún de su pecado, y ella está recibiendo la reprensión, en vez de sacar para consejo, para que no haga, saca como chisme y mirar el pecado de mi hermana. Y después dice, la persona dice, pero porque a ella le pasó así, me va a venir a atacar a mí. Y en vez de sacar como consejo, saca de murmuración y saca chisme acá. Y así le va a servir de tropiezo a ella. Porque ella también, como José, es jovencita en lo espiritual, es grande ya de edad, ciertamente. Pero ella es nueva en la obra del Señor. Y ella se está humillando también y está cuidando la obra del Señor para que no se ejerza acá sexo, para que no se ejerza acá habladuría, para que no haya pérdida de tiempo, para que haya oraciones. Y no quiere Dios, que quiere Dios aplastar. Entonces quiere Dios que destruir, quiere tirarle al pozo, como tiró a José los hermanos, al pozo. Le tiraba y después le vendía. Y así a ustedes va a ser Dios que, como José hizo a su hermano, murmura y tira en la letrina, en el pecado, porque le va a traer desaliento. Porque ella es jovencita en lo espiritual, como José tenía 17 años. Y entonces ustedes no tienen que mirar el pecado. Si ella cuenta su testimonio, es para que se está arrepintiendo, porque nadie quiere contar su pecado, sino nada más Dios que tapa. Y si cuenta su testimonio, es porque está recibiendo la reprensión
porque ella vio que está entregando su pecado y usted tiene que sacar consejo para que usted no haga, pero más saca murmuración con maldad, dice. No, dice, yo no voy a recibir porque es muy malo. El otro día hubo una murmuración y de eso, lo que me ha llegado en mi oído, y yo no puedo apoyar ese clase de pecado, porque ella en su estatura, con maldad o sin maldad, vio que está cuidando ya la obra del Señor para que no se ejerza acá mal testimonio, porque José, por ejemplo, venía a contar la mala fama de su hermano. ¿Qué era la mala fama? El sexo, el pérdida de tiempo, habladuría, chisme, levantar contra instrumentos, que se quiere levantar, me quiere cuidar al grey de Dios, se está levantando contra instrumentos ya, el Señor por algo ya está usando, y quiere tirar en la letrina, quiere tirar en el pecado, quiere tirar su fe para que no trabaje más, y no vaya a hacer más ese pecado. Y entonces vemos acá, el Señor vio que poner instrumento para cuidar, usted mismo tiene que cuidar, tiene que ya levantar como José, a contarme la mala fama de uno de otro, para que yo pueda dar por palabra la reprensión, para que yo pueda cuidar más y advertir más a ustedes cómo puede entrar Satanás acá, cómo puede entrar la mala fama, cómo el pecado puede destruir a la obra del Señor. Entonces, ustedes necesitan la ayuda de ustedes. Entonces, todos tenemos que, no puede acá, vio que apoyar, porque ya vio que el sexo de los jóvenes es fuerte, esa es la mala fama. Y entonces, pérdida de tiempo, enojo, ira, habladuría, empieza a murmurar ese pecado también del instrumento que quiere ayudar, que quiere a cambio, que me está contando la mala fama de otro, y me está vio que cuidando el grey de Dios. Ese no es chisme, sino es ayudar a la obra del Señor. Y a José decía a los hermanos el soñador, y a Rosa le dice que es muy mala, y que con maldad reprende, porque quiere cuidar. El soñador le dice, y le tenía una bronca, todo estaba celoso, tenía una bronca, porque su padre le amaba mucho. Entonces ustedes tienen que recibir la corrección para que no entre acá habladuría, chisme, murmurar por el instrumento. Está vio que un chisme total había la otra semana por Rosa acá, por la maldad, porque el Señor está queriendo levantar un instrumento que me cuide por el grey de Dios, que me cuenta la mala fama que hay acá, el desorden que hay acá, y Satanás ya está queriendo destruir, quiere ensuciar, quiere echar en la letrina, quiere ya vio que desanimarle. Por eso estoy dando estos mensajes, para que usted no haga eso, el levantar contra el instrumento. El soñador va a decir, y va a poner celoso, y va a tener bronca, ira usted. Lo que no se quiere limpiar, lo que me quina su pecado, tiene bronca, ira, y no quiere que le diga, no, que no me diga ella. Yo sé que por maldad está diciendo, ¿no? Lo que haga en su estatura, ella hace, cuidar la obra del Señor. No podemos dejar acá ejercer prostitución ni sexo. No podemos dejar pérdida de tiempo, habladuría. Mucha oración, ya que está haciendo más todavía, jugaste esa incredulidad, desaliento, esa ciertamente va a ir humillando de esa maldad de ira, pero así para hacer más con limpia conciencia, y así vio que el Señor te va a ir respaldando, como José va a ir en avance, mucha persecución va a tener, pero es gran cosa querer ya cuidar la obra del Señor, contar la mala fama, tener temores de hombre, tener que humillarte mucho, que haya murmuración, porque murmura y hay chisme, hay maldad contra el instrumento que el Señor quiere levantar. Ten cuidado, ese pecado. Amén.